Bien, pues vamos continuando con el siguiente video, que pienso que este es como un poquito de la historia de las computadoras. Muchas cosas ya las sabes, pero creo que es bueno retomarlo porque de aquí eh, salen cosas que te van a servir para cuando lleguemos al video del packaging. Entonces, mira, vamos abriendo esto. Bueno, pues ya sabemos que una computadora es una máquina capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Y los componentes de una computadora pues son la tarjeta madre o la motherboard, el procesador, el almacenamiento, puertos y entre otras cosas, ¿sale? Dentro del procesador hay algo que tiene, dentro de la motherboard hay un chip que se llama BIOS y por sus siglas en inglés significa Basic Input Output System. Este chip es el que hace que arranque la computadora. Y hay dos tipos de BIOS. Uno que se llama Legacy, que es viejo, y el nuevo que se llama UEFI. Este es el... Bueno, este es el nuevo. Actualmente, las computadoras viejas solo traían Legacy, ahora las nuevas traen UEFI, o puedes ver las dos opciones, pero en las máquinas nuevas. Después tenemos los procesadores. En los procesadores se dividen en dos. Se dividen en 32 bits y 64 bits. ¿Sale? Donde igual el 32 es una tecnología vieja y esto es la nueva. ¿Sale? La arquitectura cada opción, ya sea Legacy, UEFI, 32 bits, 64 bits en el procesador, va a tener algunas ventajas y desventajas, dependiendo lo que estemos, lo que queramos lograr o para qué elegimos esa configuración. Por ejemplo, cuando tu procesador es de 32 bits, lo que va a hacer es que con la configuración, si tu computadora es de 32 bits, solo va a soportar 4 GB de RAM. Si tu computadora o tu procesador es de 64 bits, va a soportar más de 128 GB de RAM, de memoria RAM. Puede soportar a lo mejor 1 TB de RAM, pero si el sistema operativo Windows 10, la versión Home, solo soporta 10 GB, pues podrá soportar aquí 1 TB. Pero va a depender del sistema operativo, ¿sabe? En almacenamiento existen diferentes tipos de dispositivos, como es el Hard Disk Drive, que ya lo conoces, es un cuadrito de metal con unos discos girando. Tenemos el SSD, los discos de estado sólido, tenemos los discos SATA, tenemos los discos M2, y cada uno tendrá diferentes tipos de
velocidad, capacidad, ¿qué más? Bueno, entre otras cosas, etcétera. Cuando compras un disco duro y lo metes a tu máquina, no lo reconoce como tal porque necesitas darle ¿cómo se llama? Un modelo de partición. Necesitas darle un modelo de partición. Necesitas darle un volumen, o sea, una letra. Y otra cosa, un formato. ¿Sale? En los modelos de partición existen dos, que es el modelo MBR. MBR y GPT, ¿sale? Donde GPT es nuevo y MBR es viejo. Todas estas configuraciones van a depender de tu procesador y del BIOS que tenga instalado tu computadora. El MBR, por ejemplo, es compatible con, déjale cambio de color, este MBR es compatible con 32 bits y 64 bits, discos de hasta 2 terabytes y solo soporta 4 particiones primarias. Dentro de las particiones se dividen ya en lógicas, extendidas, etcétera, pero no quiero llenarte de esa información que para la entrevista no la vas a necesitar. Entonces, el MBR es compatible con esto, 32-64 bits, discos de hasta 2 terabytes y 4 particiones primarias. El disco GPT es compatible con solo 64 bits, discos hasta 200 discos de 256 terabytes y soporta 128 particiones primarias. Entonces, como ves, la configuración de cada modelo de partición es distinto, pero esto depende de las cosas que tú necesites para tu trabajo, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver que dependiendo el procesador de 32 o 64 bits, será el tipo de modelo de partición que le vas a poder asignar a tu unidad de almacenamiento. Y quédate con esa información. Te podría explicar más cosas, pero te voy a confundir. Entonces, además de tener nosotros, de haber configurado el almacenamiento, lo que sigue es instalar el sistema operativo. Nuestro sistema operativo es el sistema operativo, pues en nuestro caso será Windows, y Windows a través de los años ha tenido varias versiones, como es Windows XP, Windows 7, 8, 8.1, 10 y actualmente están trabajando en el 11. De hecho, el 11 se liberó, me parece que en noviembre. Y bueno, pues lo irán trabajando y algunas empresas van a migrar del 10 al 11. Además,
Bueno, una vez que tú tienes tu máquina está, ya configuraste el almacenamiento y todo este asunto, procedes a instalar Windows 10. Cuando instalas Windows 10 en tu computadora, Windows 10 instala 4 particiones. 4 particiones, donde la primera, bueno, la primera partición se llama EFI y son 100 megabytes. Esta partición de Windows 10 esta partición es la que necesita Windows 10. Okay. Necesita Windows 10 para arrancar. Después viene otra partición que es de tipo reservada. Reserve, que es MSR de 16 megas. 16 megas. Esta partición es necesaria para administrar las particiones. Después tenemos la unidad principal, donde están, bueno, partición principal, que es la de mayor cantidad en espacio y es donde están todos los archivos de Windows 10 y se llama C Drive. Bueno, siempre lo vas a ubicar con esta letra. Por último, tenemos la partición de Recovery. Recovery, que por recomendaciones de Microsoft debe de ser de más de 300 megas o 300 megas. Y aquí así es como se instala Windows 10 en tu máquina física. Y bueno, aquí termina como la historia de una computadora y de Windows 10. Esto en verdad debe ser más largo y explicarte paso por paso qué es lo que pasa, pero creo que con que tengas los conocimientos básicos podemos empezar. Entonces, recapitulando, tenemos nuestra PC que está dividida en una tarjeta madre, en un procesador, en almacenamiento y en puertos. Dentro del motherboard de la tarjeta física tenemos un chip soldado, así tal cual está soldado en la motherboard, que se llama BIOS, que es Basic Input Output System. En BIOS nosotros podemos configurar dónde queremos que arranque el sistema operativo, qué es lo que queremos que se lea primero, etc. Dentro del BIOS existen dos tipos de BIOS, Legacy y UEFI. Legacy es muy viejo y UEFI es lo nuevo, ¿sale? Dentro de la PC tenemos instalado el procesador, que existen dos tipos, 32 bits y 64 bits. 32 bits es el viejo y solo soporta 4 GB de RAM, y el procesador de 64 bits que soporta 128 GB o más. También tenemos el área de almacenamiento, donde existen diferentes tipos de discos, hard disk drive, discos sólidos, discos SATA, M2, etc. Y tienen diferentes tipos de velocidades, capacidad, etc. Dentro de nuestro almacenamiento tenemos que elegir un modelo de partición para que pueda ser detectado nuestro disco en la computadora. Existen dos modelos de partición, uno que se llama MBR y otro que se llama GPT. Bueno, MBR significa Master Boot Recorder. Master Boot Recorder. Y es compatible con procesadores de 32 y 64 bits, discos de hasta 2 terabytes y solo soporta 4 particiones primarias. El GPT significa, si no me equivoco, es Boot Partition Table. Entonces la tabla de partición GPT soporta solo 64. Solo se puede crear en arquitecturas de 64 bits, discos de 250. Soporta discos de 256 terabytes y soporta hasta 128 particiones primarias. A esto de 32 bits y 64 se llama arquitectura. Arquitectura del procesador.
Una vez teniendo configurado todo esto, procedemos a crear el sistema, a instalar el sistema operativo de Windows. Windows tiene a través de los años diferentes versiones. Empezó Windows XP, Windows 7, 8, 8.1, 10 y la actual que es la 11. Cuando instalas Windows 10 en un disco GPT, crea 4 particiones. La partición EFI, que es de 100 megabytes, y es la partición que necesita Windows 10 para arrancar. Después existe una partición de 16 megas de tipo reservado, que es la que administra las particiones, administra todas estas particiones del disco duro. Después existe la partición principal, que es donde se van a guardar todos los archivos, folder, todo lo que tú uses en Windows 10 va a ser guardada en esta partición que se llama C, o la conocen como C Drive. Y por último tenemos una partición de recovery que es de 300 megabytes, al menos de 300 megabytes para arriba, porque así son las recomendaciones de Windows. Y pues aquí termina esto que tenemos que, bueno, que tienes que aprender un poquillo, pero hay que poner atención en esta arquitectura, en esta de aquí, el procesador.